SER Podcast. En la cadena SER. Acaba de una vez. La hora extra. De un solo golpe. Con Dani de la Fuente. ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día en que me abandone, prefiero, corazón, que sea esta noche. Diciembre me gustó, pa' que te vayas. Que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta amarga Navidad? Son muchos los golpes de los que se han ido, los que nos han dicho adiós, los que nos han abandonado este 2023. Antes de comenzar el año nuevo, recordamos no solo a María Jiménez, también a Concha Velasco y a Carmen Sevilla, a escritores como Juan Muñoz, Antonio Gala, Ramón Lobo, Cormac McCarthy, Milán Kundera, Kenzaburo Oé, Martin Amis o George Edwards, dibujantes como Francisco Ibáñez, músicos como Tony Bennett y Tina Turner, Sinéad O'Connor, Bart Bacharach y Lisa Marie Presley, estrellas de la pantalla, grande o pequeña, como María Teresa Campos y Laura Valenzuela, Matthew Perry, Jane Birkin, Raquel Welch o Gina Llollobrígida, cineastas como William Friedkin, artistas como Fernando Botero y modistos como Paco Rabanne, entre tantos. Bienvenidos, bienvenidas a la última hora extra de 2023, un año que termina y cuyas claves repasamos en el último episodio, y otro año por delante, 2024, lleno de novedades. Novedades literarias, teatrales, artísticas, musicales, videojuegos, que vamos a adelantar, así que tomen nota, pero antes... Y ya después que pasen muchas cosas, que estés arrepentido, que tengas mucho miedo. Es otro año lleno de retos individuales y colectivos para el sector cultural en general y para el nuevo ministro en particular, Ernest Urtasun, con quien ha hablado la jefa de Cultura de la cadena SER, Pepa Blanes. Ernest Urtasun, ministro de Cultura, ¿qué tal? Bienvenido a la hora extra. Muchas gracias, ¿qué tal? Ministro de Cultura, que ya no de deporte. No sé si eso es un marrón menos o te gusta el deporte, no lo sé. No, la verdad que me gusta el deporte, pero bueno, estas cosas son fruto de las negociaciones. Bueno, al final así. Nosotros teníamos interés especial desde Sumar en llevar cultura. Nos parecía que es un sector esencial en este país, en el cual hay mucho trabajo por hacer, en el cual en el momento en el que nos encontramos en la Unión Europea es muy importante darle un empujón y nuestra prioridad es tener cultura, así que desde nuestro punto de vista la prioridad está conseguida. Bueno, ahora le pregunto, no sé si esto es un programa de cultura y no hablamos de usted, entonces me resulta raro hablarle de usted a un ministro, pero te voy a tutear. Me puedes tutear, por favor. Sí, no más mayor. Quería, lo primero, bueno, no han pasado ni 100 días en el gobierno, un poco, ¿cómo te has encontrado al sector? Porque, bueno, es un sector complejo, muy grande, muy amplio, muy diverso. No sé, los primeros contactos, ¿qué tal han sido las primeras...? Bueno, yo estoy tratando de verme con todo el sector para hacerme una radiografía. No he visto a todo el mundo, desde luego. Estoy viendo mucho a la gente del cine, porque tenemos la ley del cine que decayó, como sabéis, porque estaba en las Cortes y hay que sacarla porque tenemos una ley en vigor que es muy antigua. Bueno, el sector pues va por fases, ¿no? Hay sectores que funcionan muy bien. Por ejemplo, desde la pandemia el sector del libro va como un tiro. Y bueno, hay cosas que arreglar, pero es un sector que tiene una pujanza en estos momentos brutal. Pero hay otros sectores que lo están pasando peor, ¿no? Y desde luego, pues es verdad que, bueno, me trasladan a muchos de las entidades y asociaciones con las que me veo, pues que hay problemas de precariedad difíciles, nuevas problemáticas que aparecen, como esto del tema de la inteligencia artificial con los guionistas, es decir, problemas que arrastramos y nuevos que aparecen que requieren de actuaciones públicas fuertes, ¿no? Y bueno, eso estamos viendo un poco. Pero bueno, va un poco por sectores. Algunos están mejor y otros necesitan más protección. Decías lo de Sumar, que era un ministerio que Sumar quería, y es cierto que el programa electoral de la formación era uno de los más ambiciosos. Además, tenía una cosa curiosa que hasta ahora no habíamos visto en los programas electorales, y era que había 3 ejes que vertebraban el programa, ¿no? Estaba el feminismo, estaba la ecología, estaba también la memoria histórica y, por supuesto, los derechos laborales. No sé si van a ser los 3 ejes que vertebren este ministerio, si va a ser fácil en una primera legislatura poner esos cimientos de estas 3 cosas.
Bueno, realmente hicimos un gran trabajo en el programa electoral en materia de cultura, es verdad, y quiero aprovechar para agradecerle el trabajo a Getsemaní San Marcos, que fue el que lo coordinó, que por cierto se ha incorporado al equipo del Ministerio. Estoy muy contenta de que esté, porque es una de las grandes especialistas del mundo de la cultura que hay en nuestro país. Esos ejes van a vertebrar un poco, efectivamente, la acción del Ministerio. Estamos terminando de ver las líneas generales. Hombre, toda la idea de derechos culturales es un poco, yo creo, lo que va a articular un poco nuestra acción, que es un poco hacia donde pivotan las políticas públicas, ¿no? Es decir, el derecho al disfrute de la cultura y a ser receptor de cultura, y eso significa que la cultura llegue a todas partes, que todo el mundo pueda disfrutarla, que sea accesible, que llegue a todo el territorio, que es una cosa que nos preocupa. Es decir, las ciudades son grandes centros de producción cultural, pero la cultura necesitamos que llegue a todos los rincones. Pero luego también el derecho a ser emisor cultural, ¿no? Y una de las cosas que estamos viendo, me preguntabas antes, pues qué cosas faltan, etcétera. Bueno, necesitamos cuidar un poco la creación, que haya espacios de creación, que haya becas, que haya apoyo, que la ley de enseñanzas culturales, que se quedó colgada también de la pasada legislatura, pues salga adelante. O sea, toda esa parte también nos preocupa. Y luego hay un tema que yo mencioné el día de mi toma de posesión cuando hablamos de derechos culturales, que es clave, que es prácticamente el derecho cultural principal, que es el de la libre expresión. Que eso, pues como sabes, pues nos preocupa por lo que está ocurriendo, ¿no? Vamos a seguir con eso, ya que lo has mencionado, ¿no? Los actos de censura desde las elecciones municipales y autonómicas. Claro, hay actos de censura que son fáciles de poner el ojo, pero está habiendo una censura muy civilina. Una censura que tiene que ver con lo económico, con cancelar obras por motivos económicos, que evidentemente pues luego se ve un tipo de obra, un tipo de ideología detrás, ¿no? No sé cómo se puede luchar contra esa censura que no es tan obvia, o que aparentemente no es tan obvia, porque ellos siempre tienen la carta de lo económico. Bueno, hay que ver las casuísticas, ¿no? Efectivamente, y ver de qué manera la Administración Central puede intervenir, teniendo en cuenta también, es verdad que las competencias de cultura están transferidas a las comunidades autónomas, y entonces ahí pues hay un tema también competencial que hay que ver, pero yo sí que quise ser claro con mi toma de posesión que nosotros actuaremos y lo haremos. Entonces hay que ver caso por caso, porque claro, como tú decías, hay varias maneras de censurar. Claro, la manera más discreta de censurar es retirar el apoyo económico a determinadas cosas, ¿eh? Entonces nosotros ahí podemos ver pues si se puede suplir esa retirada de apoyo económico en algunos casos. Eso lo podemos estudiar caso por caso. De entrada también puede haber, si es una cosa muy flagrante de censura, que es ilegal, si hay algún tipo de actuación judicial que se puede hacer, eso también se puede ver. Y luego hay una cuestión de principio que yo creo que sí, que ya lo hemos hecho, por ejemplo, con el festival que se ha suspendido en Huesca, que es que las personas que sufren este tipo de actuaciones requieren lo primero es de apoyo político de la Administración Central. Y, por ejemplo, en el caso de Huesca, pues actuamos enseguida, nos manifestamos, nos pusimos en contacto con el director, bueno, y en fin, por lo menos que sientan que la Administración General va a estar a su lado cuando hay casos de estos. Es decir, hay que ver caso por caso y la respuesta puede ser distinta en función, pero nosotros actuaremos y estaremos muy atentos con estas cuestiones, desde luego. Y en campaña electoral se habló incluso de un pacto de Estado contra la censura. ¿Esto va a ser posible con las derechas que tenemos? A mí me encantaría, desde luego, poder llegar a un acuerdo de todos los partidos políticos para combatir la censura, pero visto cómo actúan algunas administraciones y particularmente algunos partidos políticos como Vox, pues no sé si, y el PP, que se deja influir por este tipo de, que tiene estos acuerdos políticos, porque por ejemplo en el caso de Huesca ha sido una concesión que el PP ha realizado a una exigencia de Vox desde hace mucho tiempo, eliminando además un festival que era referencia en nuestro país, que permitía articular. Antes hablábamos de que la cultura llega a todo el territorio. Bueno, pues en Huesca un gran acto cultural, en este caso de la música, que era tan importante, que el PP se deje atar de pies y manos por Vox en estas cosas es muy lamentable. Entonces, hombre, que lleguemos a un gran acuerdo no sé si sería posible, pero desde luego sería deseable. Y hablabas también de la ley del cine. Te pregunto primero por la ley de mecenazgo, que creo que es una de las cosas que ya habéis aprobado. ¿Por qué era importante que esta ley de mecenazgo, y si ha habido algún cambio con respecto a la que se quedó ahí en medio? No, básicamente hemos dejado porque estaba consensuada ya. Como sabéis, ya ha salido del Congreso, estaba en el Senado. Hubo un tema polémico que sí hemos retirado, que fue la reducción del IBI, de algunos impuestos a las confesiones religiosas, que sabéis que nosotros, como hablo en nombre de Sumar, no nos gustaba, eso no está, ¿eh? Y lo que está pues son todas las actuaciones en materia de fiscalidad para fomentar el mecenazgo y el micromecenazgo, no solo el mecenazgo de las grandes empresas. Nosotros en España tenemos un modelo de producción cultural que es el continental europeo, que es básicamente que la cultura se promueve desde el presupuesto público, pero es verdad que el modelo más anglosajón es vía el mecenazgo. Entonces nosotros, sin abandonar el primero, que es el central, la cultura en nuestro país se promueve desde el presupuesto público, en mecenazgo se puede hacer más, ¿no?
¿no? Y yo creo que hoy lo que hemos hecho es básicamente una ley que ya tenía el consenso, aprobarla vía Real Decreto en el Congreso de los Diputados, en el Consejo de Ministros, con otras medidas. Falta la convalidación, pero estoy seguro que todos los grupos estarán de acuerdo. Y la ley del cine, porque la ley audiovisual pues dejó al sector bastante cabreado con esa definición de productor independiente. ¿Va a corregir esa definición de productor independiente? ¿En qué va a mejorar con respecto a lo que había? ¿O cuándo va a estar lista la ley del cine? Bueno, es una de las primeras cosas que he querido hacer también, porque la ley efectivamente estaba ya entrada en Cortes. A diferencia de la ley del mecenazgo, aún estaba en negociación, no estaba finalizada, no tenía ese consenso que ya tenía la ley del mecenazgo, y por lo tanto aún hay trabajo por hacer. Con la ley del cine tenemos dos opciones. Una opción es volver a empezar de cero. Otra opción es, como ya se había entrado en Cortes, ir por la vía rápida, pasarla por Consejo de Ministros y entrarla directamente en el Congreso. Creo que optaremos por esta segunda opción, porque el sector con el cual me he estado reuniendo estos días es lo que me pide. Me dicen que la ley es muy antigua y que necesitan ir rápido. Y entonces, bueno, en la fase legislativa pues habrá modificaciones que seguramente tendremos que hacer del texto inicial que se presentó, y hay algunas cosas pues que estamos terminando de ver. La definición de producto independiente es una, la cuestión de la ventana, la cuestión de la relación con las plataformas, es decir, hay cosas que están aún por ver. Yo, de entrada, lo que he querido hacer es escuchar a todo el mundo. Me he reunido con todo el sector en estas primeras semanas, y lo que voy a tratar es de lograr una ley que sea de consenso y que todo el mundo se la sienta suya, ¿no? Bueno, eso es misión complicada, ¿eh? Bueno, es misión complicada, pero es la tarea de los políticos y de los que estamos en funciones de gestión es sobre todo esta, ¿no? No sé, te pregunto también por la iniciativa de los martes al cine, que ha funcionado bien. ¿Se va a renovar porque acaba el año? ¿Se renovará? ¿No se renovará? Bueno, lo estamos acabando de ver, pero es una iniciativa que ha funcionado muy bien y tenemos toda la simpatía por ella, sí. Vale. Enseguida pasamos a hablar de dinero, que también es una cuestión que tiene mucho que ver con el Ministerio de Cultura, siempre ha diezmado al Ministerio de Cultura, pero en otros países, y seguro que en Bruselas lo has visto, incluso en Reino Unido, ¿no? Con lo difícil que era, hay un esfuerzo por reconocer pues que el colonialismo también tuvo una parte cultural en los museos. Se han devuelto cuadros, se han devuelto se ha hecho esa mirada. Incluso como digo, Inglaterra negocia las esculturas del Partenón, que eso ya son palabras mayores. España va lejos en esto, ni siquiera se ha empezado. No sé si este ministerio también va a iniciar o acelerar que esta reflexión se haga. Yo quiero abrir esta reflexión, desde luego. Miquel Iceta ya la abrió un poco, pero yo creo que esta reflexión hay que abrirla. Yo he vivido estos años en Bélgica. Bélgica tenía un museo sobre África que, no sé si tuvisteis ocasión de visitarlo, era terrorífico, una cosa racista, colonialista, espantosa. Y Bélgica ha cambiado radicalmente su museo. Hay toda una revisión de lo que fue la responsabilidad colonial belga en el Congo y cómo eso se trató. Entonces, bueno, yo creo que eso es algo que nosotros poco a poco tenemos que empezar a hacer. ¿Cómo lo haremos? Lo estamos acabando de ver. Es pronto aún para anunciar medidas concretas, pero esa voluntad, yo creo que de ir poco a poco. Nosotros hemos heredado esa cultura colonial que de alguna manera pues tenemos que ver y gestionar, ¿no? Y el Estatuto del Artista, que es otra de las medidas que el sector espera como agua de mayo. ¿En qué punto está? ¿Qué es lo que queda? ¿Se finalizará? Ahora hay mejor relación entre trabajo y cultura, todavía más. Había buena, pero ahora todavía más. Sí. No sé si es... ha sido un empeño de la vicepresidenta y ministra de Trabajo. No sé en qué punto estamos y qué es lo que se puede acelerar. Bueno, quedan cosas. Como sabéis, el Estatuto de Cultura es un informe aprobado por el Congreso que luego deriva en varias iniciativas legislativas. Por cierto, en el Consejo de Ministros aprobamos una ahora a finales de año que tiene que ver con la representación sindical de los artistas. La representación sindical se puede ejercer en unos plazos muy largos, que en el mundo de la cultura, que son muy itinerantes y uno está en un puesto pues muy poco tiempo, necesitaban acortar esos plazos para poder facilitar esa representación, y eso lo hemos aprobado ahora recientemente. Lo digo como un ejemplo de cosas que seguimos haciendo en el marco del Estatuto del Artista. Entonces, hay cosas que quedan pendientes, hay cosas vinculadas a la seguridad social que todavía no están hechas, algunas cosas de fiscalidad que son las más duras porque tenemos que verlas también con Hacienda, y esas cosas son complicadas, también tenemos que verlas. Algunas cosas que tienen que ver con la itinerancia también, que están pendientes. Es decir, hay cuestiones que generan precariedad en el sector que están por corregir, y vamos a seguir desplegándolo, desde luego. Sí.
Y hemos hablado de inteligencia artificial, que ha sido sin duda uno de los temas de este último trimestre, sobre todo. Va a ser el tema central en 2024. Desde AISG, al hilo de la huelga de estrellas en Hollywood, que la inteligencia artificial era también uno de los puntos, se preguntaban cuándo vamos a poner puertas al campo, porque claro, si dejamos hacer, no hay una legislación, necesitamos a Europa en esto. ¿Qué puede hacer un gobierno nacional en este caso? Bueno, la verdad que la huelga en Hollywood la seguí muy de cerca, además terminó bien, terminó con un acuerdo en el que los guionistas estuvieron muy satisfechos, en que se ponía un poco de limitaciones. Bueno, tenemos un nuevo reglamento europeo de inteligencia artificial que se aprobó hace poco, donde los derechos de autor quedan protegidos, pero bueno, en una primera etapa, o sea, de una manera muy simple. Yo creo que hay que ir un poco más allá, ¿no? Yo entiendo, y una de las cosas que me han trasladado los guionistas cuando me he reunido con ellos en el marco de la ley del cine es que les sigue preocupando, efectivamente, que la inteligencia artificial utilice sus obras sin pagar nada y que luego reproduzca y haga nuevas creaciones. Entonces, idealmente esto debería regularse en Europa. Yo soy partidario de que ese primer reglamento, estos reglamentos que regulan nuevas realidades, en la Unión Europea se están reformando toda pastilla, ¿no? O sea, yo me acuerdo, una de las últimas cosas que hice cuando fui parlamentario fue regular el tema de las criptomonedas, y una vez habíamos hecho el primer reglamento y ya estamos redactando el siguiente, ¿no? Entonces el reglamento de la inteligencia artificial habrá que adaptarlo, y creo que la parte de derechos de autor deberá reforzarse. Luego estudiaremos qué podemos hacer a escala a nivel estatal también, desde luego. Te tengo que preguntar por el tema crucial, los toros. Hombre. Tenía que llegar. Sí. Son cultura, hay que fomentarlos. ¿Qué va a pasar con el Premio Nacional de Tauromaquia? Bueno, yo en esto he sido claro, porque mi posición es conocida. Yo sabéis que en todas mis opiniones, y además en el Parlamento Europeo, pues me he manifestado y he llevado a cabo iniciativas en relación con la tauromaquia. Y yo siempre digo lo mismo, es decir, primero, las tradiciones evolucionan, como todo en la vida, y yo creo que hoy en día hay una mayoría de la sociedad española que no comparte la tortura animal, ¿no? Y que por lo tanto pues esto habrá que ver. ¿Qué medidas tomaremos? Bueno, lo tenemos que ver y estudiar. Acabamos de llegar y también queremos ser cautos con esto, queremos escuchar. Yo eso sí lo he dicho desde el inicio, yo dialogaré con todo el mundo, pero creo que mi posición es conocida. Bueno, hemos hablado de censura. Sí que había otra cosa en el programa electoral de Sumar interesante, que tiene que ver también con el derecho a la libertad de expresión, lo decías, pero se hablaba de derechos culturales. Sí. ¿Qué son esos derechos y cómo se materializa o se puede materializar ese blindaje? Aparte de la libertad de expresión que ya hemos hablado. Sí, bueno, fundamentalmente, cuando hablamos de derechos culturales, hablamos, el primero de todos es la libertad de expresión. Desde luego, sin libertad de expresión no hay ningún tipo de del derecho cultural. Pero sobre todo, bueno, hay esas dos vertientes que a mí me parecen interesantes, ¿no? El derecho a ser receptor y emisor de cultura. El derecho a ser receptor es que uno tenga acceso a la cultura, y eso, desde luego, hay cosas que podemos seguir haciendo. Yo creo que el bono cultural ha sido una buena práctica, una buena política pública, que además nosotros llevamos en el programa reforzarlo. Entonces esto nosotros lo estamos acabando de ver. Pero también, como te decía antes, la cultura debe ser accesible para todo el mundo y en todo el territorio. Entonces todo esto tenemos que verlo, el derecho a ese acceso a la cultura. Pero luego también el derecho a ser emisor de cultura, participar de la creación cultural, ¿no? Y en eso, pues el apoyo a la creación, yo creo que tenemos un déficit de creación en este país y que necesitamos solventar, ¿no? Y en eso también vamos a centrarnos. Te quería preguntar por el INAEM. La reforma del INAEM es otra de los asuntos pendientes, más ágil, sin que dependa de Hacienda. No sé también la reforma, supongo que estaréis también valorando y en ello, pero sí que hay una cosa interesante aquí, porque los gobiernos de la derecha que están gobernando están eligiendo a los responsables de los teatros públicos, de las instituciones, digamos, a dedo, ¿no? Una selección política. No sé si el INAEM va a abrir a concurso público la selección de los teatros, si es una cosa que habéis planteado, si esto también es una manera de diferenciarse del enemigo político en este caso. Bueno, nosotros evidentemente queremos que estos concursos sean abiertos, desde luego, para que se pueda elegir, no hacer nombramientos a dedo, sino que se puedan elegir a los mejores en procesos que sean transparentes, limpios. Y también sobre la reforma del INAEM, bueno, claro, esa reforma se ha prometido muchos años y no se ha hecho. Vale. Entonces, me da la sensación, entrevistando año. Digo, hago las mismas preguntas. Una de las cosas que me decían, cuando digas que vas a hacer la reforma del INAEM, te van a titular un ministro más que promete la reforma del INAEM. Bueno, yo quiero hacer la reforma del INAEM, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque el INAEM hace como dos funciones que necesitamos agilizar. Una es todas las ayudas, subvenciones, etcétera, que da el INAEM, pero luego también son nuestros grandes centros de producción, ¿no? Entonces, esas dos funciones
que son distintas, tenemos que ver de qué manera las agilizamos. Y entonces, por ejemplo, nuestros centros, yo sé que tienen problemas con las giras, que tienen problemas con las contrataciones, es decir, hay que agilizar todo esto. Entonces, evidentemente, todo esto tiene que hacerse, y esto lo quiero decir de una manera muy clara, con el diálogo con los trabajadores del INAEM, les voy a escuchar, vamos a hacer una reforma acordada con ellos, desde luego, y a la vez manteniendo, que sé que es una cosa que preocupa y ha preocupado siempre, el carácter público del INAEM, ¿vale? Eso nosotros, el nuevo equipo lo tiene claro. Ahora, esa reforma, que es largamente demandada, la vamos a afrontar, la queremos hacer. Hemos hablado de muchas cosas y muy ambiciosas, para eso hace falta dinero, y es cierto que están el gobierno de coalición aumentó el presupuesto de cultura, sí. Sumar llevaba esa idea también en el programa electoral, están los fondos europeos, pero si hay preocupación en el sector y si se corta el grifo de Europa, ¿qué pasa? ¿Será la cultura como otras veces la primera en caer? ¿Cómo va a defender este ministro que la cultura no caiga en ese Consejo de Ministros? Bueno, no, desde luego yo voy a defender con uñas y dientes el presupuesto de cultura, que estamos un pelín por debajo de nuestro país, de nuestro entorno, por debajo de lo que recomienda la Comisión Europea, y por lo tanto tenemos que ir más allá. Entonces, bueno, es mi voluntad abrir un diálogo con Hacienda para que estas cosas no son sencillas, evidentemente, todos los ministros quieren dinero, pero mi responsabilidad es que la cultura esté mejor financiada en este país y tengamos más recursos, ¿no? Entonces, bueno, quiero abrir un diálogo con Hacienda para estas cosas, desde luego, pero lo voy a ver, desde luego. Te decía lo del Consejo de Ministros porque, bueno, a diferencia de países como Francia, en España la cultura a veces cuesta, ¿no? El bono cultural joven ha costado que los jóvenes entren. No sé si también eso es una labor del Ministerio, cambiar la mirada, de la percepción que tiene la gente sobre la cultura, que haya ese cambio de chip en España de una vez. Bueno, ¿cambio de chip en qué sentido quieres decir? Cambio de chip en el que la cultura sea algo importante, en el que la cultura no sea algo superfluo, la cultura sea algo, bueno, pues que divide, ¿no? La derecha, la cultura es de izquierda, estas cosas que siempre pasan una y otra vez. Bueno, yo creo que España es un país donde la cultura tiene bastante centralidad. O sea, yo tampoco en esto me fustigaría en exceso. Evidentemente, pues tenemos que hacer más y acercarla más, pero la cultura tiene un papel muy importante en nuestro país y desde luego es una de las grandes industrias de nuestro país. O sea, la cultura no es solo un divertimento, es una grandísima industria que da muchísimos puestos de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ser capaces de dar mayor centralidad. Sí. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, hay algunas iniciativas que están pendientes. Por ejemplo, la Ley de Enseñanzas Artísticas, yo lo he dicho, es una cosa que es importante, que tenemos que sacarla adelante, vincular la cultura más en la educación, enraizarla más en la educación, eso es importante. Y luego, por ejemplo, todas las iniciativas, como por ejemplo la del bono cultural o otras que podamos hacer, pues también reforzarlas, ¿no? Y en eso también vamos a trabajar, claro. Esta es una entrevista, bueno, pues no es para juzgar un año, porque evidentemente acabas de llegar al Ministerio, es más para que, bueno, los oyentes, bueno, conozcan al ministro, a quien va a gestionar a partir de ahora. Totalmente. Y si queríamos preguntarte algo, bueno, pues porque firmabas críticas de música en Rock Deluxe. ¿Cómo es esta experiencia? Pues mira, yo soy lector de Rock Deluxe desde que soy chiquitín, prácticamente desde adolescente. Bueno, sabéis que es una de las grandes revistas musicales de nuestro país, que dejó de publicarse en papel después de la pandemia y era publica online, aunque ahora están sacando algún número especial en papel. Y nada, Santi Carrillo me llamó, me dijo, oye, tú eres suscriptor, ¿quieres que si en la nueva etapa digital te apetecería escribir? Entonces yo aquí también pensé un poco qué podía aportar, ¿no? Porque tampoco soy crítico musical, ¿no? Entonces, bueno, lo que trataba de hacer, ahora hace tiempo que no escribo porque no tengo tiempo, pero trataba de hacer era explicar algunas cosas vinculadas a la música con las relaciones internacionales. Expliqué un poco, hice un artículo sobre música afgana. Sí, todos los que hemos hecho el perfil hemos leído el artículo sobre música afgana. Que ha sido terrible lo que ha pasado con la música, con la vuelta de los talibanes en Afganistán. Era un país riquísimo en producción musical, ha sido terrible. O, por ejemplo, antes me hablabas de la herencia colonial. Un artículo que hice, que además me gustó mucho estudiarlo, fue cómo los británicos habían explotado de forma colonial la música en sus colonias, y particularmente en Jamaica. El reggae, en el cual, bueno, se traían bandas de Jamaica al Reino Unido, bandas que fueron un exitazo, y los tenían trabajando a estos músicos en situaciones de esclavitud prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, me dedicaba a escribir cosas de estas que, bueno, creo que tenían su interés, ¿no? Y saca un ministro tiempo para leer, ver películas, porque esto se lo van a preguntar en cada alfombra roja, en cada acto, qué películas has visto nominadas a los Goya, qué libro. Has recomendado Facendera. He recomendado Facendera, que es un libro espectacular. Sí, ¿lo has leído? Sí, lo he leído. Sí. Es impresionante, me parece. Además, Óscar García Sierra tiene un talento brutal. Y me impactó el libro, la verdad. Además, es una realidad poco conocida y yo creo que deberíamos conocerla mejor, ¿no? ¿Y cine?
Y cine veo todo el que puedo, desde luego. Sí. ¿Cuál es la última? A ver, te vamos a pillar en esta. La última peli que he visto. Bueno, he visto muchas películas últimamente, ¿no? Pero bueno, tengo pendiente ir a ver Robot Dreams con mis hijos. Veo mucho cine infantil porque tengo hijos pequeños. No, Robot Dreams es fantástica. Sí. Pues, ministro, muchas gracias y que vaya muy bien. Vale, pues muchas gracias, Pepa. Un abrazo. La hora extra. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Vamos a contarle al ministro y a los que nos escuchan, Pepa, lo más esperado de 2024 y vamos a empezar por los libros. Provengo de una experiencia personal y de una cultura relacionada con esa experiencia particular, que es mi infancia, de un territorio donde permanecía viva la tradición. Sí, porque el año literario lo va a marcar pues el Premio Cervantes a Luis Mateo Díez, escritor que en abril va a recoger ese galardón, el más importante de las letras en español, por su contribución a nuestra literatura, en una obra donde la oralidad, las tradiciones, las costumbres han sido siempre muy importantes. Hasta abril queda un ratito, tenemos por delante algunas de las publicaciones del año que llegan primero. Uno de los más tempranos es Eduardo Mendoza, que presenta a finales de enero su nueva novela, la 20ª, 3 enigmas para la organización, que propone una trama de intriga y suspense con 9 detectives en la primavera de 2022, en su ciudad, en Barcelona. Con el escritor estuvimos hace unos días en la entrega de la Medalla de Honor de las GAE a Serrat. Cuando uno se compromete con la causa de la libertad y contra la opresión, elige bien porque nunca le falta trabajo, ni tampoco le faltan problemas. Y en estos primeros meses vamos a leer también a Paul Auster, enfermo de cáncer, que ha escrito durante su tratamiento una nueva novela. También autores como Chuck Palahniuk, Joan Nesbo o Maggie O'Farrell. La autora británica no tiene nuevo libro, que quede claro, pero Asteroide publica una de sus novelas inéditas en nuestro idioma. Es lo mismo que está haciendo hasta ahora Cabaret Voltaire con Annie Ernaux. Por cierto, esta editorial va a publicar a Felicidad Blanch, es la madre de Los Panero, a quien conocimos de cerca en El Desencanto, la película de Jaime Chavarri. Todo lo que yo sé sobre el pasado, el futuro y sobre todo el presente de la familia Panero es que es la sordidez más puñetera que he visto en mi vida. Será también 2024 el año en el que vamos a leer la novela inédita de Gabriel García Márquez en marzo, coincidiendo casi con el Día Internacional de la Mujer, y es precisamente una historia protagonizada por una mujer y una historia en clave feminista. Se titula En agosto nos vemos, un manuscrito de 150 páginas. Y Siruela publica La guerra y la música. Es un ensayo sobre la relación entre ambos términos. Capitán Swing nos va a traer también un ensayo sobre inteligencia artificial, que sin duda ha sido uno de los temas de 2023 y va a ser de los temas del próximo año, como les contábamos en el último episodio de La Hora Extra, y al que se van a enfrentar los escritores dentro y fuera de los libros, pues va a ser el gran reto para legislar derechos, procedimientos en el mundo editorial. Por cierto, también se va a reeditar una novela con mucho éxito, Tomates verdes fritos. ¿Sabes lo que necesitamos en realidad? En lugar de estas bobadas, es una clase de formación radical para mujeres sureñas. Yo estaba esperando ese sitio. Lo siento, señora, somos más jóvenes y más rápidas. Rosa Regás con Navona, Hervé Teller con Seix Barral, que también va a publicar lo nuevo de Elvira Sastre, y El país bajo mi piel, la reedición de unas memorias de Yoconda Belli sobre Nicaragua. Que se termine esa dictadura. Mientras esté esa dictadura no veo manera de que yo pueda volver a Nicaragua. Muchas ganas también de leer a dos autoras latinas como María Fernanda Ampuero en Páginas de Espuma y a Mónica Ojeda en Penguin. Y vamos a celebrar también centenarios como el del fallecimiento de Kafka, autor que sigue reflejando la complejidad del mundo en sus novelas. También el centenario de uno de los autores afroamericanos más importantes, James Baldwin, el de Joseph Conrad, el autor del Corazón de las Tinieblas, y el del poeta y escritor valenciano Vicent Andrés Estellés, a quien las letras valencianas homenajearán a pesar de las trabas del gobierno autonómico. Y es el centenario de Tiempo de silencio, la novela de Luis Martín Santos. De los libros al teatro, el año teatral arranca con zozobra política que acaba afectando a la parte artística. Sí, por un lado tenemos a los dramaturgos y directores que viven inmersos en frecuentes cancelaciones, cambios de programación en ayuntamientos y comunidades gobernadas por el PP y Vox. Ha sido una constante desde las elecciones de mayo que no se ha frenado, y a la espera de ese pacto de Estado contra la censura que prometió el gobierno de coalición, los artistas pues intentan salir adelante en medio de otra adversidad, el cambio de responsables en esos teatros. Lo más significativo ha sido lo que ha ocurrido en los teatros del Canal, con 6 veteranos encargados de la nueva programación de este teatro en Madrid.
Seguiremos atentos a esos cambios mientras vamos a disfrutar de algunas de las obras que ya están programadas en 2024 hasta septiembre. Y destacamos la colección texto escrito y dirigido por Juan Mayorga, En la Abadía, una historia de amor y de herencias familiares, con los veteranos José Sacristán y Ana Marzoa al frente del reparto. En el Teatro Clásico, la Premio Nacional de Teatro 2023, Ana Zamora estrena Un Calderón dentro de un mes con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y ahí también tenemos ganas de ver lo que ha compuesto la joven dramaturga Lucía Carballal en La Fortaleza. Es una obra que aborda el deseo de mirar atrás, la necesidad que tenemos de conservar nuestro pasado y de buscar en él algún tipo de certidumbre. Tengo mucho complejo de estar perdiéndome algo. O sea, la sensación de decir... No quiero ser como cuando vemos a la generación de gente mayor que nosotros, que, ¿sabes? Esa cosa como de, ay, es que no lo has pillado, ¿no? Un rubor en mis mejillas, en una bandeja mis tetas exprimidas. El Centro Dramático Nacional vuelve marcado por el compromiso con la realidad y la violencia contra las mujeres va a tener un espacio en la obra Primera Sangre de María Velasco. Es la dramaturga, autora de los textos de Amadora, un proyecto de Tulsa del que les hablamos hace un par de semanas. Pero ella me decía, yo tengo que entender, yo tengo que encontrar mi propio porqué para escribir esto, porque el tuyo es que tú has visto este dolor en las mujeres, en el ámbito médico, etcétera, pero yo tengo que encontrar mi propia motivación, ¿no? Y veremos a un grupo de actrices vascas, nominadas al Goya, por cierto, como Ane Gabarain o Patricia López Arnaiz, que van a estar en una obra que habla sobre y reflexiona sobre la violencia de género. Es una versión de La Casa de Bernarda Alba que hace el propio Sanzol, director de este teatro. Algo que nos pasa en las situaciones traumáticas, que es que la percepción de la realidad se perturba. Y también a David Trueba con Los Guapos, sobre el reencuentro de una pareja. Violeta Gil, Itxaso Arana, Celso Jiménez vuelven con su compañía, La Tristura, y lo hacen además reivindicando a una autora española, Carmen Martín Gaite. La misión de un artista es reflejar los tiempos en los que vivimos. Y por cierto, el Fernán Gómez también dedica obras a las mujeres, Todas las hijas, basada en La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, una versión de Andrés Lima. La madre cuando eres niña es invisible, porque la madre lo es todo. El universo entero es la madre. La madre decide cuando eres niña lo que es bueno y lo que es malo. Y tú vives el resto de tu vida huyendo de lo que ella decía y a la vez persiguiéndolo. O Yerma, de Lorca también, en versión de María Goirizelaya, un montaje recientemente galardonado con el premio Max. María nos va a acompañar, por cierto, este mes de enero. Bueno, y nos vamos a los teatros del Canal, como decíamos, en el ojo de todo el mundo ante ese cambio de dirección, ordenado y ejecutado por la Comunidad de Madrid, donde nombres como Boadella o Lluís Pascual pues van a repartirse la organización y el diseño de la nueva programación. La compañía Es Límite estrenará su cuarta obra ahí, Ficciones, que reflexiona sobre la naturaleza de la propia ficción. Además, a modo de homenaje póstumo, van a coger Sibaris. Es la única obra teatral del escritor de novela negra Domingo Villar, que fallecía el pasado año. Destaca también la vuelta del dramaturgo y director canadiense Wajdi Mouawad, que presentará Mer. Este año Sergio Peris Mencheta adaptó Sus cielos. Y evidentemente hablar de la herencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, como siempre en el caso de Mouawad. Además de teatro, habrá 31 espectáculos de danza. Destacan 2 estrenos absolutos: Bab, de Daniel Abreu, y Muerta de amor, del coreógrafo y bailarín Manuel Liñán. Nos vamos al Liceo y al Real, que celebra el año Schönberg, 150 años del nacimiento del compositor austriaco. Y el programa cuenta con grandes óperas de compositores polacos, como Halka, por ejemplo. Hay también un estreno absoluto, La Regenta, de María Luisa Manchado Torres, y completan la programación Tenorio, de Tomás Marco, y Lear, de Aribert Reimann, y con la producción dirigida por Calixto Vieito para la Ópera de París. Habrá versión de La voz humana, de Francis Poulenc, con libreto de Jean Cocteau. Y Malin Bristrom interpretará el drama psicológico Erwartung, Espera, de Schönberg, que estamos escuchando. Estas son las novedades, pero también hay grandes clásicos. Por ejemplo, el Liceu propone hacerse preguntas a través del arte. Grietas invisibles lo llama, y así va a ser su programación, que nos trae a personajes como Calaf, Turandot o Cleopatra, entre otros. ¿Y en Barcelona y Bilbao? El Jura sigue con ese espíritu crítico de la temporada anterior, y veremos en Barcelona El día del Watusi, la novela de Francesca Sabella, con rostros como el de Bruna Cusí o Alex Monet. La nit que va a matar el Jobs es otra de las obras de Lucía Miranda sobre la autora Mercè Rodoreda.
Y en el Arriaga de Bilbao tenemos ganas de ver Festen, adaptación teatral de la película de Thomas Vinterberg, uno de los cineastas del movimiento Dogma, que en 1995 abogó por recuperar la esencia del cine y alejarlo del mercantilismo de Hollywood, y que en el Arriaga contará con la dirección escénica de María Goirizelaya, que, insisto, va a estar con nosotros en un par de semanas. Terminamos regresando a Madrid, Pepa. Sí, porque nos queda el Teatro Español, que va a seguir con esas celebraciones de su cuarto centenario, 440 años acaba de cumplir esta institución, y vamos a destacar dos obras que además tienen muchos rostros conocidos. Una de ellas es muy tempranera, viene en enero, y nos va a devolver a los escenarios a esa gran actriz que es Carmen Machi junto a Macarena García. Y la otra obra va a tener a Javier Cámara protagonizando una versión de Tío Vania que escribe Pablo Remón. Tómate esta botella conmigo, en el último trago nos vamos. Al Teatro Español nos vamos, donde nos hemos tomado algo más que una botella con Nuria Espert y con Vicky Peña antes de actuar. Un risotto, un par de yogures, media copa de vino y un té. Yo he tomado unas lentejas con verduritas y unas salchichas. Genial. En el Español nos hemos citado con estas dos grandes damas del teatro de nuestro país. Ahí despiden 2023, un gran año para ellas, después de una gira por todo el territorio nacional con La Isla del Aire, una adaptación que Mario Gas ha hecho de la novela de Alejandro Palomas. Ha sido una gira sorprendente. Comenzamos sabiendo ya que era un gran espectáculo, la hicimos en Barcelona bastante tiempo para estar bien seguras, y de pronto aparece una gira luminosa, llena, con públicos arrebatados, con silencios magníficos. Esta obra nos ha regalado un montón de cosas, yo creo, sorpresas, y además de las sorpresas, la posibilidad de ejercer nuestro arte con compromiso y con dificultades. No es una obra sencilla, pero yo creo que Mario la vio así clarísima. Recuerdo que dijo un día, hablando de la función antes de los ensayos, dijo: no, yo la voy a dejar muy quieta, muy clásica, muy quieta. Los personajes están tan bien dibujados, voy a aprovechar eso porque eso funcionará. Y funciona tantísimo que se convierte en un éxito popular también. O sea, esas palabras de Mario parecen una gran ambición. Bueno, pues toda ha salido redondísima porque ha hecho lo que él quería hacer y nos ha venido fenomenal a todas las mujerucas que estamos en esta isla, en la isla perdida. Ir viendo por todos los lugares de España en los que hemos estado cómo hay un factor común de conexión del público con estas mujeres, con la vivencia que proponen estas mujeres, que es aparentemente cotidiana o cercana, porque hasta el final en realidad no estallan los conflictos y todo es como un poco doméstico, por así decir, pero como esa vida de la gente de cerca, la pequeña vida de cada día, resulta muy comprensible, resulta muy asequible para el público, la reconoce inmediatamente. Sí, empatizan totalmente. Sí. Y esto por un lado con el público, y luego por la parte interna, digamos, en cuanto al equipo, pues estamos muy compenetradas. Ha sido un equipo que nos hemos entendido maravillosamente bien, hay una cordialidad y una colaboración espléndida, estamos muy a gusto. Y ahora en el Español, pues bueno, un lujazo. Es un teatro maravilloso, acogedor, espléndido. La Isla del Aire es una reunión de 5 mujeres de una misma familia. Nuria Espert es Mencía, la puñetera matriarca de 90 años. Vicky Peña y Teresa Vallicrosa son sus hijas, Candela Serrat y Claudia Benito las nietas. Fue un proceso curioso en los ensayos, porque es una obra que proviene de la literatura, es una adaptación dramática que proviene de una novela. Pero aparte de eso, los personajes están
tienen significado casi más por lo que callan que por lo que expresan. Son sus silencios los que resultan más elocuentes, los que nos cuentan más de ellos. No tanto el personaje de Mencía, que es la que está empeñada servidora, en que hablen, en que cuenten, en que saquen, en que digan. Entonces, en los ensayos nos resultó, no sé cómo decir, inhabitual el modo del encuentro con el personaje, porque normalmente te encuentras con personajes que construyes a partir de lo que dicen. Aquí lo construimos, al menos nosotras cuatro, no tanto ella, aunque también un poquito, los construyes a partir de lo que callan, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Y las sorpresas que ese texto tenía guardadas y que empezaron a salir cuando empezamos a estudiar, cuando empezamos a ensayar, cuando empezamos a comunicarnos con el libreto, son unas sorpresas dramáticas, cómicas, tan interesantes. Se conduce al público por unos caminos que le placen tantísimo, que te siguen con devoción, sí. Son mujeres de diferentes generaciones que están heridas por los hombres, básicamente, pero no están solas. Que la gente reconoce enseguida algo que resulta cercano, cierto, verdadero. Y los hombres están ausentes del escenario, pero están muy presentes en la función. Estas mujeres viven sus vidas muy conectadas con los hombres que tienen, ¿no? Que son unas joyas. Eso sí, son unas perlas. Son unas joyas. Pero sí es cierto que es posible que esta manera de interpretar la vida o de vivir ciertos aspectos de la vida en determinados momentos sea muy reconocible, pero tanto por las mujeres como por los hombres. Y nosotros gozamos de esta función extraordinaria que llegó a nuestras manos así un poco por azar. Se iba a interpretar otra obra que finalmente no cuajó el proyecto de Muawat, y apareció esta obra sorprendente, madura, bellísima, graciosa. Tiene un nivel intelectual espléndido ese autor, un hombre interesante, un hombre que ha vivido muchísimo y que ha encontrado en la literatura no solo la dramaturgia, no solo el drama, sino ha encontrado en la vida su camino, que es el contarlo, el explicarlo, el hacerte sentir que esa persona está ahí sentada y está contigo. Es un hombre al que he visto pocas veces, pero que me gusta muchísimo. No es como los hombres de su comedia, de su obra. No. Menos mal. No, es un ser humano muy, muy interesante. Nuria Espert y Vicky Peña reivindican la cultura en general y el teatro en particular como el único camino alternativo a la violencia. No hay más, advierten. Vivir es estupendo, somos unas afortunadas, qué pena que sea tan atroz para más de medio mundo, nos han dicho las dos. Tienen toda la entrevista en nuestra página web y en Ser Podcast. La hora extra. José Manuel Romero, feliz año. ¿Qué tal? Feliz año. 2023 ha estado marcado por la huelga de actores, actrices y guionistas en Hollywood, que paralizó a la industria, que suspendió numerosas promociones. Alcanzado ese acuerdo hace poco más de un mes, compañero del cine en la SER. ¿Qué es lo que esperamos para Año Nuevo, para este 2024? Pues espero películas sorpresa y revelación, que no están anunciadas todavía, porque de lo que sabemos es que Hollywood se repite. Esto es una cosa que pasa cada año, que hay mucho remake, refrito y segundas partes, pues en una industria obsesionada con el dinero y los beneficios. Lo hemos visto este año, las grandes compañías apuestan por seguir explotando éxitos de taquilla, lo fácil es ir a lo seguro, y sobre todo en un año en el que las pérdidas, como decías, por los retrasos en rodajes durante la huelga de guionistas y de estrellas, pues han notado. ¿Y qué nos viene? Pues tendremos la segunda parte de Dune en marzo, blockbuster de autor de Denis Villeneuve, que fue retrasado por el parón de los actores y que tiene un elenco espectacular con Timothée Chalamet, Zendaya y nuestro Javier Bardem. En este mundo la crueldad no conoce límites. Lleváis décadas luchando contra los Harkonnen. Mi familia lleva siglos haciéndolo. Todos han sido masacrados. He perdido incluso a mi padre. Tu padre no creía en la venganza.
Y en esta tendencia de cine mainstream, pero con un puntito de autoría, está Furiosa, la película de George Miller, parte de la franquicia de Max, Furia en la carretera, que se estrena coincidiendo con Cannes, una pista de donde podría ir a parar. Hay también versiones de Beetlejuice, un nuevo Alien, y la segunda parte de Joker, atención, con Joaquin Phoenix y con Lady Gaga. Esto nos dará una temporada de premios el año que viene bastante interesante. Otra segunda parte que veremos será la de Gladiator, con uno de los actores de moda, Paul Mescal, y con Ridley Scott en la dirección de nuevo. Muchas ganas de ver Furiosa, ya me dirás Yo dónde. también. Y en estos primeros meses del año, los cinéfilos además van a tener las películas de la temporada de premios. Sí, estas ya las hemos visto, o sea, ya las puedo recomendar. Por ejemplo, La zona de interés, de Jonathan Glazer, una mirada al holocausto sin mostrar los campos de concentración. También Pobres criaturas, el Frankenstein feminista de Yorgos Lanthimos con Emma Stone. Esta es Bella. ¡Bella! Bella, este es el señor McCandles. Hola, Bella. ¡Oh! Es un experimento. En primavera veremos lo nuevo del director de Parásitos, Bong Joon-ho, Mickey con Robert Pattinson, David Cronenberg tiene nueva película, también Terrence Malick. Esperamos que culmine el rodaje de Clint Eastwood, Andrea Arnold y Jack Odiar. Y por supuesto pues tendremos película de Francis Ford Coppola, Megalópolis. Si la estrena, que todavía no tiene fecha ni sabemos mucho, será uno de los eventos cinéfilos del año. Ya no puedo darte el corazón y de donde quieran mis botas. Y si quieres que te diga qué hay que hacer, te diré que apuestes por mi derrota. Y en cuanto a cine español, pues esperamos La estrella azul de Javier Macipe, que fue toda una sensación en San Sebastián con esta historia sobre el músico y poeta Mauricio Aznar, y nuevas películas de la generación que está cambiando nuestro cine, Pilar Palomero, Carlos Márquez Masset, Belén Funes, Ocelia Rico, y además esperamos que comience el rodaje de la nueva película de Pedro Almodóvar, película en inglés, y también de Carla Simón, que rodará en verano Romería, su tercera película. Las series de televisión se han visto más afectadas por el parón de la huelga de actores y guionistas, por ejemplo The Last of Us o The White Lotus, que tendremos que esperar para ver nueva temporada. Se me va a hacer un poquito largo. Sí, a mí también. Lo que sí llega a tiempo este 2024 es la segunda temporada de La Casa del Dragón, la serie derivada de Juego de Tronos. El viejo rey convocó un gran consejo para elegir heredero. Se presentaron hasta 14 pretendientes, pero solo se contemplaron 2 candidatos. La princesa Rhaenys Targaryen, descendiente de mayor edad, y su primo, el príncipe Viserys Targaryen, descendiente varón de mayor edad. Aquí tampoco arriesga mucho la industria americana. Ha tenido tanto éxito de Last of Us que las adaptaciones de videojuegos a series continuarán, por ejemplo con Fallout, una serie de los creadores de Westworld. Y otra de las tendencias que hasta ahora solo había desarrollado Disney Plus es la de extender los universos de superhéroes del cine a las series. Lo habían hecho sobre todo con Marvel y Star Wars. Eso seguirá y tendremos, por ejemplo, series relacionadas con Dune. Tendrán El Pingüino, serie de HBO derivada de Batman, y Netflix estrenará una serie en acción real sobre Avatar. Todo esto que te he contado está muy bien, pero esto que viene ahora me apetece más. En HBO veremos El Régimen, una de las series más esperadas, con Kate Winslet como dictadora de un estado europeo que empieza a desmoronarse. Vuelve también True Detective, esta serie que cada una de sus 3 temporadas ha dedicado a un crimen con actores diferentes. Para la cuarta tenemos nada menos que a Jodie Foster. Y atención a la serie que produce Spielberg y Tom Hanks, Los Amos del Aire, sobre la Segunda Guerra Mundial, con uno de los actores de moda que es Austin Butler. El cuerpo de una mujer, un trozo de tela y las puntadas justas para sujetarlo todo. Mi vida ha sido el trabajo, el estilo, la discreción, la exclusividad. Inconfundible esta voz, desde luego. Estamos escuchando a Balenciaga, apuesta de Disney Plus en España. Sí, de los directores vascos de La Trinchera Infinita, con Alberto San Juan haciendo del diseñador vasco. Disney también estrenará a lo largo de 2024 Las largas sombras de Clara Roquet y Yo adicto de Javi Giner, adaptando su propio libro. Una de las más esperadas es Reina Roja, adaptación del bestseller con Vicky Luengo en Amazon. Y tendremos también nueva temporada de Machos Alfa y Galgos en Movistar Plus. Mucho que ver, José. Muchas gracias. Adiós. Ça commence avec toi.
Hablábamos con José de videojuegos adaptados al cine y a las series y Víctor Rodríguez, compañero de Ser Madrid Sur, autor del fantástico podcast Ser Jugones, nos trae ahora los videojuegos más esperados en 2024. ¿Por dónde van los tiros, Víctor? Hola Dani, el año 2024 comienza fuerte ya desde el mes de enero. El día 18 llega a las tiendas Prince of Persia The Lost Crown, una nueva entrega de esta mítica saga de aventuras de acción y plataformas. El día 26 aterrizará Tekken 8, la octava entrega principal de esta serie de hipertécnicos juegos de lucha protagonizada por Kazuya Ojin y que quiere premiar una mayor agresividad en sus combates. El 16 de febrero Nintendo Switch recibirá Mario vs Donkey Kong, una nueva versión del juego original de Game Boy Advance. Será un título de plataformas y puzzles. El 29 de febrero PlayStation 5 estrenará la segunda parte de Final Fantasy VII Remake bajo el subtítulo The Rebirth. Será uno de los lanzamientos del año sin duda y para más adelante quedará el capítulo final de la historia. El 20 de marzo aterrizará Alone in the Dark, el reinicio de la saga que creó el género de survival horror. Sus protagonistas tendrán que sobrevivir a las criaturas y horrores que habitan en una mansión, pero también resolver puzzles para poder avanzar. Solo 2 días después, el 22 de marzo, se estrenará el juego de rol y acción Dragon's Dogma 2, donde manejaremos a un humano atado al destino de un dragón. Para el 9 de septiembre está prevista la salida de Warhammer 40.000 Space Marine 2, una nueva versión con disparos en tercera persona del juego de miniaturas de Games Workshop, sin fecha concreta, pero a lo largo de este 2024 llegará Senua's Saga Hellblade 2. Esta aventura en tercera persona con toques de supervivencia y terror está ambientada en Islandia en la época vikinga. Sé que te gustaría que fueran diferentes. ¡Eli! Pero no lo son. Y para el final he dejado 2 títulos que no son nuevos, pero que en 2024 recibirán un lavado de cara audiovisual. El 19 de enero llegará a PlayStation 5 la remasterización de la segunda parte de The Last of Us y el 14 de febrero se estrenará la versión remasterizada de los 3 primeros juegos de la saga Tomb Raider. La hora extra. A la espera de conocer cómo les ha ido a los museos este 2023, las previsiones para muchos son más que optimistas, como para el Museo Picasso de Málaga. Raquel García nos adelanta lo más esperado en 2024, lo que no podemos perdernos si tenemos la oportunidad de visitar nuestras pinacotecas y espacios expositivos. Despedimos 2023 con los buenos datos que han dejado las celebraciones del año Picasso y damos la bienvenida al 24, que nos ofrece nuevas propuestas para corregir el borrado de mujeres en la historia del arte y más aniversarios. Hay 2 centenarios destacados de 2 de los artistas más influyentes del siglo XX. Se cumplen 100 años del nacimiento del escultor Eduardo Chillida y Chillida Leku ya lo está celebrando. De eso les hablaremos la semana que viene. También celebra centenario el pintor Antoni Tàpies. Su fundación en Barcelona ya ha puesto en marcha un extenso programa de exposiciones y actividades. Inma Prieto, su presidenta, nos habla del significado de la obra del artista catalán y de cómo trascendió una época. Hay muchos significados ocultos. Es una pintura que aún interpela directamente al ciudadano actual. De ahí que uno de los lemas, de los tesis que nos interese acentuar, sea pensar el presente a través del legado de Tàpies y entender todo su legado, tanto visual como escrito, como una obra, como un ejercicio ensayístico, es decir, algo que genera pensamiento, que genera espíritu crítico, que genera ensayo, que genera reflexión. La exposición que va a dedicarle el Reina Sofía en febrero va a ser uno de los platos fuertes de este año. Será la mayor retrospectiva dedicada al artista en décadas. En el Prado, el comienzo de año estará dedicado a los grandes artistas de finales del 19 en la exposición Arte Social, una aproximación a la historia del arte a través de nuevas narrativas, como nos cuenta Miguel Falomires, director del museo. Muy grande, salas A, B, C y D. Es la exposición sobre arte social en España a finales del siglo XIX y principios del XX. Un poco, cuando la pintura de historia queda obsoleta y entonces nuevas temas pues acaparan el interés de pintores, de los promotores de las
grandes certámenes de pintura, etc. Continuando con la estela de maestras, el Thyssen va a seguir mirando a las mujeres artistas con la primera retrospectiva dedicada a Isabel Quintanilla, miembro del Grupo de los Realistas de Madrid, del que forma parte Antonio López. Un ajuste de cuentas con la historia que pone en valor el trabajo de una de las máximas exponentes de este grupo, a pesar de lo poco que ha sido expuesta en España. Leticia de Cos es conservadora del museo. Es que es muy meritoria su pintura. De hecho, hacemos hincapié en la exposición que Alemania ya reconoció la valía de Isabel, donde ella tuvo muchísimo éxito de ventas y se presentó en numerosas exposiciones en los años 70 y 80. En el año 2000 le dedicaron una retrospectiva. Los principales museos de Alemania tienen obra de Quintanilla. Entonces, bueno, pues tocaba ya. El urbanismo va a ser uno de los ejes expositivos del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que después de fijarse en las ciudades africanas, europeas y chinas, lo va a hacer ahora en las ciudades americanas, en los suburbios, en la construcción del sueño americano y en su historia cultural. Lo va a hacer en la exposición que lleva por título Suburbia. Lo explica su directora, es Judith Carrera. Suburbia, que es una historia cultural del suburbio americano. Suburbia es la historia cultural del suburbio americano, un modelo de ciudad de finales del siglo XIX y donde actualmente viven más del 60% de los americanos. Es un modelo que se ha exportado al resto del mundo a través de la literatura, el cine, la fotografía y la televisión, y que tiene una serie de implicaciones políticas, ecológicas, raciales y de género que abordaremos en esta exposición para reflexionar sobre las connotaciones de este modelo urbano disperso. D'aquest model urbà dispers. Y otras propuestas que nos han parecido interesantes, la del Museo Picasso de Málaga, con exposición monográfica sobre María Blanchard, la que nos ofrece el Guggenheim de Bilbao sobre el italiano Giovanni Anselmo, o la del Mosaic de León de artistas africanas contemporáneas. El IBAM en Valencia cumplirá 35 años y lo va a celebrar con nuevas lecturas de su colección. La hora extra. I'm so glad you made time to see me. How's life? Tell me, how's your family? I haven't seen them in a while. 2023 ha sido el de Aitana o Taylor Swift, persona del año para la revista Time, y que sigue arrasando con su Eras Tour, la gira más taquillera de la historia de la música y que va a llegar al nuevo estadio del Bernabéu este 2024. También ha sido el año del Celebration Tour de Madonna, de discos como los de Blur, Lana del Rey, Wilco, y a estas alturas del año nos preguntamos quiénes van a ser los protagonistas de 2024, qué lanzamientos y grandes giras nos esperan, además de Karol G, que ya saben que ha agotado todas las entradas para sus 3 citas en España. Se lo vamos a preguntar a Laura Piñero, compañera de La Ventana, colaboradora de La Hora Extra. Laura, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Intentamos hacer una lista lo más equilibrada posible y para todos los públicos y gustos. Vamos a intentarlo. Si te parece, empezamos por los nombres propios que más gente mueven. En el plano internacional, en febrero tendremos disco de Jennifer López, que lleva sin publicar material inédito desde 2014 y que además estrena una película sobre su vida que podrá verse en Prime. También regresa Lenny Kravitz o Sheryl Crow, que ha anunciado la edición de su disco de estudio número 11. Se llamará Evolution. Es una gran noticia que regrese Sheryl Crow, porque hace un tiempo dijo que ya no iba a hacer más discos, ¿no? Ha contado Dani que cambió de opinión cuando se sentó a componer y se encontró con lo más profundo de su ser. Otro regreso muy esperado será el de Dua Lipa, con un disco inspirado en los años 70. Ajá. Hay mucho secretismo en torno al lanzamiento. Recordemos que el anterior se filtró, trastocó sus planes de lanzamiento y se llevó un disgusto tremendo. Así es la vida, divino tesoro, como un juego de póker donde lo apuestas todo. Regresará también Tom Odell, Enrique Iglesias, con el que ha dicho que será el último disco como tal de su carrera. Habrá nuevo material de bandas muy potentes como Gossip, NGMT, de The Smile, que es el proyecto en paralelo de los componentes de Radiohead, pero sin duda uno de los discos más esperados será el de Green Day.
A nivel nacional, Laura, el nuevo disco de Estopa es uno de los más esperados. Sí, verá la luz en marzo, se llamará Estopía y con él celebrarán 25 aniversario, por eso su sonido nos recuerda a sus principios. El día que tú te marches, no sé lo que voy a hacer. También habrá disco de Chanel Terrero, Rosalén, Amaral, Pablo López, de Miguel Bosé, que dice que por fin está en paz con sus recuerdos. Más alternativos destaca el de Sinova, Tu Otra Bonita, o más urbano, el de Bad Gyal. Bad Gyal. La cadena le brilló en lo oscuro. Huele a Baccara fumándose un puro. Y en un encuentro con sus seguidores, Coldplay ha asegurado que en 2024 llegará su nuevo disco. Coldplay, que ha agotado todas las entradas ya también de las primeras fechas de su gira de 2024, a ver si sacan más y de momento no pasan por España, a ver si nos dan una buena noticia. Pero otros que sí van a pasar por aquí, también con mucha expectación, son Bruce Springsteen o Luis Miguel. Metallica, Manuel Carrasco, Jamie Cullum, Rafael, Duki o Robiniesta. También Jarabe de Palo, que ha anunciado que ofrecerá 17 conciertos en homenaje a Pau Donés. 3 vocalistas darán vida a sus canciones. Hace tiempo alguien me dijo cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Pues con este recuerdo a Pau Donés para 2024 terminamos este repaso. Gracias, Laura. Les escuchamos. Nos escuchamos. Feliz año. Que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello. Y si no te escucho, grita. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos. Tienen todos estos contenidos ampliados en nuestra página web y en Ser Podcast. Feliz salida y entrada de año. Les deseamos un 2024 lleno de cultura, cultura sin censura, cultura accesible para todos y todas, que se cumpla también el artículo 44 de la Constitución. Hasta la semana que viene. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello. Y si no te escucho, grita. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena Ser. La radio.